Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá». Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha curado». Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: «Fuera, la niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, tomó a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es lunes, queridos hermanos. Estamos en la semana 14 del tiempo ordinario. Seguimos leyendo el libro del Génesis, que ha pasado de Abraham a Isaac y ahora a Jacob. El Génesis nos relata hoy cómo, escapándose de las iras de Esaú, Jacob emprende la huida y es aquí donde Dios le espera. La escena de hoy, con una escala misteriosa que une cielo y tierra, por la que suben y bajan ángeles y que conduce hasta Dios, parece que tiene una primera intención: justificar primero el origen del santuario de Betel en el reino del norte. Jacob erige allí un altar a Dios y llama a aquel lugar casa de Dios, que es lo que significa Betel. Todos los lugares sagrados de las diversas culturas se suelen legitimar a partir de alguna aparición sobrenatural o de un hecho religioso significativo. Y en el fondo los pueblos muestran su convicción de la cercanía de Dios y de su protección continua a lo largo de la historia. Pero sobre todo esta historia quiere legitimar, de alguna manera, el que la línea de la promesa de Dios que había empezado por Abraham e Isaac, y que en rigor hubiera tenido que seguir con el primogénito Esaú, ahora pasa por Jacob, aunque sea por medio de intrigas y trampas. Las palabras de Dios a Jacob son casi idénticas a las que escuchara Abraham. «Yo soy el Señor, soy el Dios, y todas las naciones se llamarán benditas por causa tuya y tu descendencia. Yo estoy contigo». Desde ahora Yahvé será para los judíos el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Dios sabe escribir recto en reglas torcidas. Los caminos de Dios son misteriosos. Él actúa con una libertad absoluta a la hora de elegir a sus colaboradores en la historia de la salvación, incluso en medio de debilidades y fallos humanos. Dios sabe sacar provecho para llevar adelante la salvación de la humanidad. Muchas de estas personas que ha llamado, como Jacob, se muestran disponibles a este proyecto de Dios y aceptan ser un anillo más de esa cadena humana de la que Dios se sirve para su reino. También nosotros nos sentimos enviados de Dios a este mundo, cada uno en su ambiente. Quizás no tendremos sueños como el de Jacob. Tenemos algo mejor: el mediador que es Jesús, el que nos abre el acceso a Dios y nos ha llamado a ser discípulos suyos y a colaborar con Él, siendo luz y sal y fermento en este mundo. Ante las dificultades que esto comporta, tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Yo estoy contigo. Porque Él nos ayuda en el camino. Él nos conoce. Él está cerca de nosotros. El texto del Evangelio.
nos narra hoy dos milagros de Jesús intercalados, el uno en el otro. Un hombre pide que le devuelva la vida a su hija que acaba de morir, y una mujer queda curada con solo tocar el borde del manto del Señor. Ambos se acercan con fe y obtienen lo que piden, porque Jesús es superior a todo mal, porque Él está dispuesto a curar toda enfermedad y libera incluso de la muerte. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Entendamos que no es solo una linda expresión de Jesús, una bonita frase de consolación, sino una verdad. Quien se acerque a Jesús, de verdad sale consolado, de verdad que sale liberado, ya sea de la enfermedad física o de la enfermedad tan terrible que es la del pecado. Y nosotros en los sacramentos podemos seguir acercándonos con más fe a Jesús y le seguimos tocando, o mejor aún, nos toca Él a nosotros por mediación de su iglesia para concedernos su vida. En el caso de aquella mujer, Jesús nota que hay una fuerza que sale de Él. Lucas lo comenta también en un texto paralelo y hasta nos da el nombre de aquel funcionario, de aquel importante que llega a pedir la vida de su hija, de Jairo. Así pasa en los sacramentos. Se nos comunican no solo efectos jurídicamente válidos, porque Cristo los instituyó hace 2000 años, sino la vida que Jesús nos transmite hoy y aquí, desde su existencia de Señor resucitado. Y es lo que dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1116. Los sacramentos son fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante. El dolor de aquel padre y la vergüenza de aquella buena mujer pueden ser un símbolo de todos nuestros males personales y comunitarios. Y también Jesús quiere atendernos y llenarnos de su fuerza y esperanza, y vuelve a repetirnos hoy como ayer: venid a mí los cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Pidamos con fe, porque el Señor siempre está dispuesto a conceder lo que más nos conviene. Que pasen muy feliz lunes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.